En la Formulateca nos preguntamos un día acerca del estado actual de la Fórmula 1. ¿Ha empeorado realmente con respecto al pasado, como tantos aficionados argumentan? ¿Cómo será y cómo debe ser el futuro del certamen automovilístico más importante del planeta? Con esto en mente, tuvimos la idea de juntar las opiniones de diferentes periodistas, ingenieros y otras personas que se manejan en este mundo. Ello para recoger y contrastar diferentes visiones sobre el estado de la Fórmula 1 actual en relación a las anteriores eras del campeonato y en torno a sus expectativas del futuro de la categoría. Nuestro propósito es el de brindar distintas reflexiones acerca de las comparaciones que se suelen hacer sobre distintas épocas de la categoría reina. Una vez hecha la introducción, toca presentar a nuestros invitados, y es que en la Formulateca hemos contado con Sergi Rossi, periodista, cofundador del canal de YouTube La Q4 y parte de la web F.1, Alex García, también periodista, voz en español del WRC y manager del equipo Noda Racing en la Fórmula 4 danesa, Joan Vía del Prat, legendario técnico español y analista televisivo que fue parte de equipos de la talla de McLaren, Tyrrell y Benetton, en donde coincidió con Michael Schumacher. Además, Vía del Prat fue jefe de mecánicos de la escudería Ferrari entre 1987 y 1989, así como director del equipo Prost en sus últimos años en el Gran Circo y analista televisivo. Luis Felipe Calderón, creador de Motorsport Daily, uno de los canales de automovilismo más importantes de habla hispana. Mariana Silva, periodista y creadora del medio Fanáticos de la Fórmula 1, y finalmente Luis Damián Forlani, que formó parte del equipo Renault de 1979 a 1981. Nos gustaría destacar que la entrevista que realizamos a Forlani fue hecha el 28 de mayo, solo 3 semanas antes de su fallecimiento. Por ello, nos gustaría no solo agradecerle su colaboración, sino también dedicarle este documental. Bueno, yo no diría que antes fuera mejor ni peor, ni antes de mí mejor ni peor. Yo creo que la Fórmula 1, como todo en la vida, son momentos y pasos con evoluciones y que van cambiando. Y obviamente el que tiene la suerte de vivir una época como yo tuve por más de 30 y pico de años, la recuerdo con gran amor y con un gran respeto, pero sigo disfrutando la Fórmula 1 actual y la verdad es que la entiendo como es, porque también yo fui parte de esta evolución hasta llegar a donde está ahora. Entonces yo no diría ni que es ni mejor ni peor, yo creo que es diferente, diferente. Sí es verdad que hay cosas que me gustaría tener, como es el ruido de los motores, como es la potencia lanzada a 21.000 vueltas o 20.000 vueltas, que es cuando los motores rugían. Pero aparte de esto, obviamente la técnica es diferente, la metodología es muy diferente, pero el estilo y el espíritu es el mismo, ¿no? Es el ser el mejor en lo que uno hace. Yo creo que al final es una lectura muy personal. Sin duda hay mucha gente que dirá esto por haberlo vivido, por una parte. El que ha vivido otros tiempos quizás se acuerda de cuando empezó a ver la Fórmula 1 y esas sensaciones que tenía cuando era más joven. Y quizás todo era nuevo, todo era más ilusionante. Y luego, por el contrario, también sucede. Personas que no han visto una época, que han oído escribir, o han leído escribir, vamos, escritos de esa época, o han oído a gente que sí la vivió hablando con mucha ilusión y con mucho cariño, y se quedan con esa imagen idealizada, ¿no? ¿Ha cambiado la Fórmula 1? Sí, claro, ha cambiado. La Fórmula 1 no es igual ahora que era hace 15 años, ni tampoco hace 25, ni 35, ni 45. Esto es algo que, de hecho, incluso he leído textos de los años 70 diciendo, es que la Fórmula 1 ha cambiado mucho, ya no es la Fórmula 1 en los años 60. Y en los años 50, en los primeros años de la Fórmula 1 como la conocemos a día de hoy, textos que decían, es que esto no son los grandes premios de los años 30, ¿eh? Bueno, yo considero que principalmente es un tema nostálgico porque hay que tener en cuenta algo y es que al fin y al cabo la Fórmula 1 es una categoría donde la tecnología importa mucho, ¿no? Entonces estamos hablando de que constantemente evoluciona
y la evolución puede traer beneficios, pero también perjuicios, ¿no? Está el tema de los motores, la discusión híbrida y demás, pero desde el aspecto tecnológico es sin duda lo más eficiente que se ha visto en muchos años en el deporte a motor. Entonces, por ese lado, pues hay un aspecto que se discute por lo deportivo, por el resultado que trae, pero también hay que decir que desde lo técnico, pues tiene su avance, ¿no? Su importancia. Y hablando de si es aburrido o no, es también muy relativo porque si nos vamos a la época de Senna Prost, que la gente recuerda tanto, hay que pensar que las carreras ellos las ganaban y le sacaban una vuelta al tercero. Ahora vemos carreras o clasificaciones incluso más parejas, pero nos quejamos por la carrera por lo mismo, porque el avance tecnológico permitiría que en la actualidad veamos parrillas más parejas, pero no sea así por distintos motivos y bueno, que ya han sido de discusión durante muchos años en la Fórmula 1 y yo creo que en el deporte motor en general. Sí, bueno, a ver, es que esta es una pregunta muy, muy curiosa, porque realmente si uno lo piensa, ya sea en cualquier deporte, siempre decimos que lo pasado es mejor, ya sea fútbol, baloncesto, siempre miramos el pasado con muchísima nostalgia. Y yo creo que lo que pesa aquí es sobre todo la nostalgia. Yo creo que la Fórmula 1 en sí no ha perdido ninguna cualidad especial. Bueno, tal vez sí que es cierto que, bueno, en las décadas pasadas, un 80, años 90, 70, es posible que la Fórmula 1 tuviese pues una dosis más, ¿cómo decirlo? Que tenga más, que es más imprevisible, es cierto, pero igualmente yo creo que la Fórmula 1 ha ido evolucionando de una forma gradual a lo que es hoy en día y personalmente creo que no ha perdido absolutamente nada de su esencia. Creo que la Fórmula 1 no perdió su esencia y en ningún punto podemos comparar lo que la Fórmula 1 que conocimos en los años 50, 60 o 70 y la Fórmula 1 que estamos viendo ahora. Creo que la Fórmula 1 es una categoría máxima, es de elite, por lo tanto está muy vinculada con la tecnología, es innovación, es ir hacia adelante. Y como todo comienzo, bueno, comenzó de una forma y fue evolucionando. Entonces es muy difícil comparar lo que fue la Fórmula 1 de los años 50, 60, 70, incluso hasta el año 90, con la Fórmula 1 que vemos hoy en día, que es una Fórmula 1 mucho más tecnológica que lo que fue antes. Si es mejor o peor, y eso va a depender de quién lo diga, de una persona mayor te va a decir, a mí me gustaba más la época en la que corría Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna un poco más adelante, pero ciertamente la Fórmula 1 tiene esa mística y tiene esa pasión que en todas sus épocas tuvo sus momentos de gloria. Yo creo básicamente que hacer una comparación de ese tipo no tendría demasiado sentido y te voy a decir por qué. Si vos me preguntás en lo personal, como gusto personal, sin ninguna duda la Fórmula 1 de antaño tenía un glamour que la de hoy no tiene. Tenía un biotipo en cuanto al piloto que hoy no tiene. Y tenía una cuestión con el diseño de los autos y los diseñadores de los autos que hoy no tienen. Ahora te voy a desarrollar cada uno de estos conceptos. Los pilotos de antaño eran talentosos del volante. Hoy son atletas que podrían manejar un Fórmula 1, competir en la maratón olímpica, correr 1500 metros llanos, hacer salto en alto. Si son atletas de élite que podrían desarrollar cualquier deporte porque tienen una preparación física y mental de concentración y de resiliencia que les permite hacer cualquier cosa. Aquellos, los de antaño, eran talentosos del volante que lo que sabían hacer era manejar como corresponde y desarrollar un auto de carreras. Hoy vos tenés muy buenos choferes, ahora no tenés grandes desarrolladores de autos. Por eso creo yo que se destaca Lando Norris en McLaren, sin ir más lejos,
en estos días hubo una declaración de uno de los directores de McLaren diciendo que el gran problema que Ricciardo tiene es que no se adapta a su conducción al tipo de auto que McLaren le ofrece. Y sin embargo, Lando Norris sí, porque Lando Norris es un desarrollador de autos. Alonso, por ejemplo, un gran chofer que nunca le aportó nada a ningún equipo. Es decir, fue campeón cuando tuvo un auto que andaba rápido porque él maneja muy bien, pero él no le ha aportado desarrollo tecnológico a ningún equipo. Entonces, esa es la gran diferencia, creo yo, entre algunos pilotos y otros. En el medio me queda toda una generación, como por ejemplo Senna, Prost, Mansell, el mismo Schumacher, todos muy buenos choferes y algunos también grandes desarrolladores. El trabajo que hizo Schumacher en Ferrari después de aquella década que venían sin ganar con el último campeonato de Jody Scheckter con la T4, en consonancia con Rory Blair y Ross Brown y Jean Todt, realmente hicieron algo, un trabajo, un equipo de trabajo muy interesante. Que esto hoy no se da. Hoy tenés un montón de choferes que se quejan por radio continuamente, que les dicen cuándo tienen que parar a cambiar las ruedas, que les dicen qué ruedas tienen que poner. Hay una sola empresa que provee neumáticos, pero la utilización del neumático no es libre. Les dicen, en la primera parte tenés que poner este compuesto, en la segunda tenés que poner este otro. En la época que para mí fue glamorosa, que fue el 70, la década del 70, finales del 60 y 70, hasta principios del 80, podíamos ver largar un auto con 4 compuestos distintos, con 4 ruedas con 4 compuestos distintos, porque así lo requería el setup del auto en el circuito determinado. Es decir, esto no se da. Hoy al piloto se le da un paquete cerrado, le dice, sentate y manejá. En aquella época todo esto era arbitrio del piloto, es decir, lo decidía el piloto. El hecho es que yo sigo criticando en este momento, y esto sí que es verdad, y esto sí que me gustaba. En el viejo tiempo había una libertad de diseño enorme, ¿eh? Y cada director técnico tenía su firma. Tú podías identificar lo que era un McLaren, un Ferrari, un Arrows, porque el director técnico tenía su forma elegante de hacer un coche, ¿no? Hoy en día, todos los coches, como está hecho el reglamento, si tú te los miras y los pintaras de negro, no entenderías quién es uno y quién es el otro. Porque todos tienen que trabajar en la misma línea, porque no hay otro camino de trabajo. Y al final todos sacan la misma conclusión, que es la misma forma. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Y esto es lo que también encuentro faltar, a diferencia de antaño, ahora. Y si hubiera esta libertad de pensamiento, ahí es donde podrían venir los genios. Y si tú limitas, muy difícilmente puedes tener genios, lo que tienes es hormiguitas trabajando en las milésimas, y contra más hormiguitas tienes, pues más sacas a esta décima o esta centésima, ¿no? Tú piensas que muchas de las cosas, si miras en Renault, Mazda, en Red Bull, los escapes que soplaban y infinidad de cosas, McLaren con el DRS o con aquel sistema que tenían para romper el ala trasera. O sea, hay inventos y imaginación y cosas fantásticas, que esto es lo que era la Fórmula 1, el estrujarte la cabeza y ser diferente de los otros, que hoy en día cada día está más limitado. Y esta sí que es una crítica que yo pongo directamente a quien concibe el reglamento de la Fórmula 1. Considero que si hablamos de un problema, sería definitivamente el aspecto técnico y es por la brecha que se puede cerrar. Definitivamente hay un lío con los motores de si en el pasado se benefició a Mercedes con el desarrollo de lo híbrido y el por qué no se corta esa brecha también desde lo presupuestario, ¿no? Y no es solo con un límite, sino con la reducción de componentes, como es el caso del MGUK o bueno, todos esos componentes del motor que hacen que sea tan costoso. Entonces, si yo me voy a un problema específico, diría que es lo técnico más que todo el motor. Desde el espectáculo también está lo aerodinámico, pero es algo que van a trabajar para 2022, que se supone que va a haber esa revolución que diría beneficiará de algún modo lo que es
la lucha cuerpo a cuerpo, pero también hay que ser conscientes de que evoluciona tanto que también es poco predecible lo que puede pasar, ¿no? Sin duda, la Fórmula 1 actual, como la de hace 15 años y 25 y 35 y 45, tiene problemas. Y no son todos de fácil solución. Quizás el más evidente es el del dinero, vamos a decir. Es muy caro correr en Fórmula 1. Cuando decimos que es muy caro, es que los equipos están gastando millones y millones y millones de euros y eso hace que para entrar en Fórmula 1 hay que traer patrocinadores muy fuertes o haya que traer fortunas muy fuertes también desde familia. Y seguramente eso no es lo que deseamos de la Fórmula 1. Deseamos los mejores equipos, los mejores pilotos, el mayor espectáculo, pero no deseamos que para entrar haya que pagar, ¿no? Como que va muy en contra de lo que probablemente la gente se imagina como ¿no? el mayor nivel del mundo, los mejores pilotos del mundo, los mejores deportistas, pero para ser esos mejores deportistas hay que traer una bolsa de dinero. Cuesta, eso cuesta. Yo creo que la gente critica que Mercedes haya sido tan dominante y daba la sensación de que salían y ganaban y poco había que hacer, ¿no? Esto es la gran crítica que ha habido a través de Mercedes, pero es lo que ha hecho Mercedes, lo hizo en su momento McLaren, lo hizo en su momento Williams, etcétera, ¿no? Había momentos, nosotros habíamos ganado con Lauda y con Prost todas las carreras menos una. O sea, pues había menos carreras, pero al final es la misma dominación que hemos visto con Mercedes, ¿no? Pasa que la gente tiene la memoria selectiva, ¿no? Y estas cosas no se acuerdan. Sí es verdad que han habido luchas buenísimas con Senna, Prost, con Lauda, Prost, con Papá Rosberg, con Prost también. Yo las he vivido todas estas, he estado con ellos, con Piquet, Nelson, que era otro gran piloto, con Mansell, otro gran piloto. También, depende mucho de cómo se comunica la Fórmula 1, cómo llega la Fórmula 1 a la gente. Depende mucho de eso y también depende mucho, porque hubo otras épocas iguales, sin ir más lejos, la era Schumacher, como se la suele denominar. Vos prendías la televisión, en ese momento se veía la Fórmula 1 por televisión abierta, todos teníamos la posibilidad y la accesibilidad para poder ver una carrera un día domingo, entonces era prender la televisión y ver que ganaba Michael Schumacher, y hoy por hoy estaba pasando lo mismo con Mercedes, con Hamilton, pero yo creo que el caso de Mercedes es excepcional porque ellos son un equipo de élite, son un equipo campeón desde el que barre en la fábrica hasta Hamilton, que se sube al coche y disputa todas las carreras todos los fines de semana. Han logrado tener un equipo tan compacto y tan perfecto en todos los ámbitos de su organización, que lo único que podían hacer era ganar y ganar y ganar y ganar. No creo que se deba a que por ahí FIA los favorece, como se suele decir, o como podemos escuchar o leer en muchos lados. No creo, sino más bien creo que los otros equipos no pudieron ponerse a lo largo de todos estos años a la par de Mercedes, que este año puntualmente sí lo está haciendo Red Bull, pero le costó muchísimo tiempo llegar hasta acá. No creo que ese sea el problema. Creo que esto que te digo, Mercedes logró una combinación tan perfecta, que lo único que podía hacer era ganar. Yo creo que la queja es compartida desde, obviamente, el sentimiento del fanático, hay que ser sinceros, y a la gente a veces le aburre ver ganar al mismo equipo o al mismo piloto, pero siendo objetivos de alguna manera, pues también hay que destacar que ellos han hecho un gran trabajo, ¿no? Y al fin y al cabo eso es lo que los llevó al primer lugar. También, sí, yo creo que hay un problema ahí con la FIA, y no tanto porque quieran beneficiar a Mercedes o a un equipo, sino porque desde el reglamento no han sido consistentes con lo que plantean.
Entonces, vuelve a la discusión que dije antes del motor, de el por qué Mercedes desarrolló el sistema híbrido tantos años antes que los demás, ¿no? Ahí puede haber también un tema tecnológico que se relaciona con el sector comercial, pero a su vez el impacto que tuvo en lo deportivo pues hace que se incremente, digamos, esa discusión del dominio, ¿no? El por qué tantos años. Ni siquiera Ferrari creo que en su mejor época lo logró y Mercedes ya está a punto de batir todos esos récords de años consecutivos, a no ser de que aparezca Red Bull y al final pues se lo lleve. Entonces yo creo que es una discusión compartida, pero también hay que ser realistas en que muchas veces se tergiversa por la opinión de los fanáticos, ¿no? No se puede desmeritar a Mercedes, tampoco podemos decir que es 100% algo que, no sé, moleste a la categoría en cuanto a que al fin y al cabo le hacen un reglamento a todos y pues gana el que mejor lo desarrolle, ¿no? Pero sin irme a decir que benefician al uno al otro, creo que sí hay un tema que tienen que analizar y es sobre todo de consistencia, ¿no? El por qué siempre hay uno que termina sacando más provecho y el por qué se ven tantas diferencias y sobre todo en la era híbrida Mercedes contra los demás, ¿no? Porque cuando Red Bull dominó, aún así tenía a Ferrari, a McLaren o al mismo equipo Mercedes más o menos cerca en algunas carreras. Lo de los alemanes en esta era ha sido algo brutal y yo creo que solo se compara a lo que hacía McLaren con Prost y Senna en su momento. En la época que McLaren ganaba 16 de las 17, los 16 triunfos se repartían entre los dos pilotos y hasta último momento no sabías quién era campeón. Pasó con McLaren con el motor Tag Sport en el 84, Lauda y Prost, se define el campeonato por medio punto. El campeón fue Lauda y el subcampeón fue Prost, compañeros de equipo. Es decir que si bien se repartían los triunfos en un solo equipo, pasó en la época que Mansell fue campeón, con el Williams, Honda también, pero se repartían los triunfos en el equipo, no en un solo piloto que ganaba siempre y que no había forma de derrotar. Y además había un interés que despertaba el resto del pelotón, porque del segundo o del tercero para atrás, la paridad era muy grande. Entonces no veías 3 o 4 compartimentos donde vos sabías que no iba a pasar nada. Por ejemplo, hoy es impensado tener como ganador qué sé yo, a Russell con un Williams. Es impensado. Sin embargo, en el 75, Vittorio Brambilla gana con un Surtees casi privado el Gran Premio de Austria, abajo de la lluvia. El único triunfo de Don Vittorione. ¿Y sabés qué pasó cuando termina la carrera? Fue tanta la emoción que se pega, se rompe la trompa del auto. Es decir, eso es impensado. O un Arturo Mersario que armaba el auto en el garaje de su casa. Los Mersario, con los chasis con que Mersario corría con su propio equipo, los armaba en el garage de su casa. Y su sponsor principal, ¿sabes qué era? Una casa de velatorios, una casa mortuoria, porque era de un amigo de él, que tenía mucho dinero y le facilitaba el dinero para poder correr. Eso hoy, que pensar que un auto de esos podría largar la Fórmula 1 hoy, es imposible, porque se necesitan millones y millones y millones para desarrollar, y acá está lo feo, son millones y millones y millones para desarrollar autos todos iguales, pero gana siempre uno solo. Entonces, es decir, cuando uno puede ser hoy hincha de Ferrari o de cualquier otro, porque el resto son todos iguales. En aquella época vos tenías los hinchas del motor Matra, los hinchas de Tyrrell, los hinchas de Ferrari, los hinchas de Lotus, los hinchas de McLaren, y estaban todos. A ver, yo te nombro Niki Lauda, Ronnie Peterson, Jackie Stewart, François Cebé, Mario Andretti, Carlos Reutemann, Peter Revson, Brian Redman, Tom Price, todos tipos que eran espectaculares choferes, grandes desarrolladores, y estaban todos en condiciones de ganar ese fin de semana. Gilles Villeneuve, Jackie Stewart, Jody Scheckter, Carlos Pache, Graham Hill, Ricardo Patrese, Nelson Piquet, 3 veces campeón del mundo, Michele Alboreto, todos tipos que podían ganar, Gerhard Berger. Hoy, ¿quién puede ganar en la Fórmula 1?
Hamilton, Verstappen, y si no se quedan ellos, el resto a rezar y pedir que se rompan. Hablabas del problema. Ese quizás es el problema. Y no me gusta llamarle problema, porque al final no deja de ser un resultado justo. Mercedes ha hecho un mejor trabajo que nadie estos últimos años. O lo hizo con el motor híbrido cuando entró y se mantuvo ese dominio, porque cuando un equipo está con una ventaja técnica, si trabaja bien, puede permitir alargar ese dominio. ¿Por qué? Bueno, pues tengo una ventaja de 1 segundo, en lugar de trabajar para este año, voy a trabajar para el que viene. Voy a evolucionar mi coche pensando en el año que viene para que cuando llegue el año que viene siga dominando. Y el año que viene voy a hacer lo mismo pensando en 2 años adelante, ¿no? Y eso sí puede ser un problema. No desde el punto de vista deportivo, porque es justo que ganen y es justo que Lewis Hamilton se lleve estos títulos porque ha hecho un trabajo excelente, y es justo que Nico Rosberg ganara en 2016 porque hizo un trabajo excelente también, y es justo que Mercedes siga dominando a día de hoy porque claramente han hecho el mejor trabajo. Sin embargo, cuando uno piensa en ello, para el espectáculo se hace difícil. El aficionado no va a un circuito a ver un equipo dominando, no lo busca, a no ser que sea fan de Mercedes, de Lewis Hamilton, de Valtteri Bottas. No es el objetivo que tiene cuando va a un circuito. Va a un circuito a ver emoción, a ver peleas, a ver incertidumbre, a ver sorpresas, va a haber todo eso. Entonces, es indudable que ese dominio afecta a la percepción que tiene. Además, es un dominio muy largo. Se hablaba mucho de Ferrari en la época de Schumacher. Ganaron esos 5 títulos de pilotos, 6 de constructores consecutivos. No debemos olvidar, Mercedes lleva 7 consecutivos de pilotos y de constructores, lo que son 14 títulos en 7 años, y buscan un octavo de pilotos y un octavo de constructores este año. Son muchos títulos, es mucho tiempo. Estamos hablando literalmente del mejor equipo de la Fórmula 1. Y no hablo históricamente en el sentido de estadística, ¿no? Ferrari sigue estando por delante y va a estar por delante por una cuestión también de tiempo en la Fórmula 1, ¿no? Es el equipo que más años ha competido, indudablemente va a estar por delante. Pero Mercedes cuenta con esa ventaja de haber dominado la Fórmula 1 y haberlo hecho de una manera tan espectacular que ningún otro equipo lo ha conseguido. No, ningún equipo ha estado tanto tiempo mandando, tanto tiempo ganando, tanto tiempo manteniendo ese dominio, incluso con algún cambio de normativa importante entre medias, porque es muy fácil hablar de que Mercedes ha dominado y etcétera, etcétera, pero entre 2016 y 2017 hubo un cambio de normativa muy importante, aerodinámico, con unos coches que no se parecen en nada, y sin embargo siguen dominando. Y eso es lo que hace que tenga mérito lo que está haciendo este equipo, porque no lo ha hecho nunca nadie. Y es un dominio que se ha alargado tanto en el tiempo que sí, ya podemos decir a día de hoy que esta era es la era de mayor dominio de una estructura en la Fórmula 1, independientemente de todo lo demás. Sí, podemos hablar de que quizás McLaren en el 1988 fuera más fuerte. De acuerdo. Podemos hablar de que quizás Alfa Romeo en el 50 fuéramos más fuerte. Es posible. Pero ningún equipo ha durado tanto tiempo siendo claramente el equipo más fuerte. Ni siquiera ganando. Nadie ha ganado tantos títulos consecutivos, ¿no? Pero incluso olvidándonos del número, la forma en la que se han ganado, claramente por delante. Entonces, sí, la respuesta corta es sí que ha afectado a la percepción que tiene el público de la Fórmula 1, porque es normal que afecte. Porque tener a un mismo equipo ganando año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año y tras año, son muchos años. Mira, yo particularmente creo que el inventor de la Fórmula 1 en su momento fue Ferrari, Enzo Ferrari, cuando sale de Alfa Romeo y decide, él estaba a cargo del reparto Corse de Alfa Romeo y decide hacer Ferrari, es decir, fabricar su propia marca y su propia empresa. Te paso también un dato de color. Las famosas alfetas invictas del 50 y del 51, que venían de ganar a los alemanes antes de la guerra, a los Auto Unión y Mercedes antes de la guerra, vos sabés que es un diseño de Víctor Jano y de Enzo Ferrari como responsables del reparto Corse. O sea, yo digo que no son las alfetas, son las ferraretas, porque es el primer auto armado por Ferrari bajo la supervisión de Ferrari, después Ferrari se va.
pero se va a generar su propia empresa. Pero bueno, digo, fue el primer hacedor. Después aparece la generación de los garayistas, como Ferrari denominaba a los ingleses, y de ellos vienen de la mano, o él viene de la mano de Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone toma una Fórmula 1 donde largaban 7 autos en la grilla, donde no la miraba nadie, donde no tenía ningún interés, habían llegado a correr con autos de Fórmula 2, y de repente transforma la Fórmula 1 en un gran negocio glamoroso, esplendoroso, que daba lo mejor de la industria del automóvil deportivo, lo lleva a lugares impensados, pone en vilo a todo un mundo siguiendo con pasión a la Fórmula 1, y después viene Liberty. Yo creo que Liberty va a terminar matando a esa Fórmula 1. Bernie hizo de la Fórmula 1 algo impresionante, y Liberty destruyó todo eso y lo está convirtiendo en un negocio para la televisión exclusivamente, en un negocio pensado con mentes americanas, es decir, con mentes norteamericanas. La Fórmula 1 poco a poco va tendiendo hacia eso, hacia un espectáculo organizado como un partido de béisbol. Y eso creo que va a terminar, no sé si la palabra es matar a la Fórmula 1, va a crear un espectáculo distinto. Hace poco el tío Bernie dijo, así lo llamamos cariñosamente, el tío Bernie, ¿no? Dijo, deberían tirar los híbridos por la ventana, total ya contribuyeron al desarrollo de la industria, y volver a los B10 que tenían un sonido glamoroso, espectacular, y que levantaba la tribuna con solamente acelerar. Y yo creo que tienen que hacer algo así, porque uno sigue mirando la Fórmula 1 porque es un apasionado. El que se sienta a ver un espectáculo como un espectador más, seguramente se va alejando de esta Fórmula 1. Creo que está tendiendo a un negocio que yo particularmente, tal vez sea por la edad que tengo, no lo termino de entender del todo. A mí me está resultando cada vez menos atractivo, pero gracias a Dios existen todavía los Mick Schumacher pasando a los Mazepin en la curva del web, y entonces voy a seguir mirándolo por eso a la Fórmula 1. Al menos hay conciencia de las cosas que quizás no funcionan y se pueden solucionar. Y en esto pues tiene gran mano pues Ross Brown, que es un tío bastante inteligente, un tío muy abierto y un tío que entiende las dos partes, ¿no? Lo que significa diseñar un coche y lo que significa ser espectadores y saber lo que quiere el público. Y yo creo que está haciendo un trabajo e intentando pues, que la Fórmula 1 sea pues, más atractiva a los jóvenes. Pero yo esto de que sea atractivo a los jóvenes, yo creo que los jóvenes hoy en día necesitan cosas cortas. Para que un joven esté 2 horas sentado mirando la televisión, sea lo que sea fútbol, sea cualquier cosa, tiene que ser un fanático, tiene que ser una persona que ame de verdad lo que está mirando. Entonces puede estar 2 horas o 4 o 6. Y en cambio la juventud en general tiene esta visión de recoger mucha información de muchas cosas, pero cortita. Entonces yo creo que ahí es donde Liberty tiene que entrar y dar a esta juventud lo que ellos piden, que quizás sea una carrera de 15-20 minutos, ¿no? En el sentido de hacer un trabajo televisivo pues para poder vender este tipo de programa, que entonces sí que habrá mucha más atención, porque no todo el mundo puede estar pensando 2 horas en la carrera de cómo funcionará. Esto solo lo hacen un poco la gente que ama muchísimo este deporte, ¿no? No sé, esto es difícil, porque es difícil agradar a todo el mundo, pero lo vemos en muchísimas cosas. Yo lo veo, por esto digo, la juventud es especial y quizás la juventud está tan llena de cosas en este momento y le es tan fácil entrar en todas las cosas que quizás no tengan el tiempo para dedicarse a una, ¿no? En mi tiempo no teníamos el internet, no teníamos ese tipo de cosas, o te gustaba el fútbol o te gustaban los coches, pero no podías estar por tantas cosas porque no te daba tiempo, tenías que ir físicamente a los sitios, ¿no? Y ahora no, ahora tienes a golpe de teléfono, puedes tener cualquier tipo de cosa que te interese, ¿no? Y esta es una gran ventaja
y una gran diferencia. Y ahí es donde hay que trabajar, de buscar soluciones para que lo que hagas en este mundo repercuta en el proyecto global, ¿no? Y en esto creo que Liberty lo tiene bastante claro. Mire, yo voy a centrarme sobre todo en el aspecto comunicativo, porque es en el aspecto que más controlo, ¿de acuerdo? Y que creo que sé interpretar mejor, ¿vale? Dentro de mi modestia, pues creo que en el aspecto comunicativo puedo hablar un poquito más y mejor. Respecto al aspecto comunicativo, hemos pasado de tener una Fórmula 1 en la cual prácticamente dependía de los medios de comunicación a que la propia Fórmula 1 sea un medio de comunicación. Esto es muy importante dentro de una competición. A ver, yo puedo entender que, oye, le des cierta bola a los medios de comunicación que compran tu producto, pero lo que no conseguí entender es que se menospreciase, entre comillas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, no, sin entre comillas, se menospreciase a un público joven que está en las redes sociales, que te hace falta alimentar para las futuras generaciones y que no le estabas haciendo caso. Eso estaba pasando en los años 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta que entra Liberty. Liberty entiende, en este caso, que realmente debe de apostar claramente por ese contexto digital y enganchar a esas futuras generaciones de jóvenes. No, yo eso personalmente no lo conseguía entender y sí que, la verdad, ha sido un acierto por parte de Liberty Media apostar por las redes sociales y no solo por las redes sociales, sino por su propia página web, por su canal de YouTube. Ahora hay auténticas joyas. Hay auténticas joyas que se pueden leer en la página oficial de la Fórmula 1 porque son un medio de comunicación. Apuestan por el tema de los podcasts, de los vídeos, de los artículos. Invitan también a personalidades a escribir en su página y que aportan un valor añadido al producto de la Fórmula 1. Es decir, la propia Fórmula 1 es la primera que se hace publicidad de su producto. Y anteriormente, entre comillas, no pasaba porque eso le vendían a las teles o a los medios de comunicación ese producto y los medios de comunicación eran los que se encargaban de realzar ese producto. Pero la propia Fórmula 1, por sus redes sociales, no lo hacía. Y me parecía mira, es un salto generacional. O sea, la Fórmula 1 lo que ha vivido es un salto generacional de Bernie Ecclestone a Liberty Media en el plano comunicativo. Yo considero que Liberty Media ha traído cosas bastante positivas a la Fórmula 1, sobre todo desde el aspecto mediático. La categoría creció notablemente en los últimos años y vemos números en redes sociales e incluso aspectos como fue la serie de Netflix que atrajo una cantidad de fanáticos impresionante y que eso beneficia en muchos sentidos incluso a los mismos fanáticos de la categoría, aunque pues también trae sus puntos, digamos, los negativos, ¿no? Porque también ha habido una discusión de cómo se está haciendo ver la Fórmula 1 ahora y ese dramatismo excesivo, pero dejando de lado eso que trabajó Liberty Media desde lo mediático, valga la redundancia, considero que se enfrentaron a un momento complicado porque la transición de Bernie Ecclestone a esta nueva organización fue justo cuando hacen el cambio reglamentario en el aspecto aerodinámico. Entonces ahí también habían cosas que quizás no podían cambiar de golpe, todo está muy sujeto a la FIA, todo está también muy sujeto a cuál es el rumbo que le quiere dar la organización, porque llegan sobre todo con el fin de, digámoslo así, sacar dinero, ¿no? Al fin y al cabo, Liberty Media invirtió en la Fórmula 1 y quiere sacar un provecho, ponen en cabeza a personajes que tienen que ver con el deporte y que lo quieren hacer mejor, como es el caso de Ross Brown, pero no hay que olvidar eso, es un negocio para ellos. Creo que ha mejorado en ciertos aspectos, pero aún así 2022 sería la prueba real para ellos porque no han podido modificar tanto desde lo técnico, ¿no? Al fin y al cabo, los cambios que se han visto han sido mínimos desde 2017 a 2021.
quizás quitaron carga aerodinámica, han habido discusiones como lo del Party Mode, los mapas motor y bueno, todo ese tema, pero no se ha visto un cambio tan grande desde lo técnico para Liberty Media como va a ser 2022. Y yo creo que ese sería el punto para realmente juzgarlos y decir si desde lo deportivo han contribuido a un cambio o si al fin y al cabo terminó siendo lo mismo que se venía viendo en otras épocas. Y Liberty Media creo que está haciendo todo bien. Hay cosas que por supuesto nos gustan más o nos gustan menos, hay mucho de mediático, hay mucho de marketing, hay mucho que a la hora de ver una carrera, no, por ahí a un piloto o a un equipo no le interesa demasiado, quizás es más como una especie de reality, si se quiere, son cosas que por ahí pueden sonar bizarras o parecer que no tienen mucho sentido, pero que en definitiva sí le devolvió a la Fórmula 1 otro público. Bernie Ecclestone, recordemos, siempre decía que para él los jóvenes no podían ver ni acceder a la Fórmula 1 porque no tenían dinero. Caso contrario totalmente de Liberty Media, que sí nos acerca a la Fórmula 1 a los más jóvenes y con otras posibilidades, avanzando, ¿no? Con esto que tiene la Fórmula 1 también, que avanza en la tecnología con respecto a la técnica y con respecto a los coches y con respecto a las especificaciones que tienen que llevar cada fin de semana, y ellos, por su parte, también mediáticamente acompañan ese avance con el tema de Internet y las plataformas, y me parece que está muy bien, no lo veo mal, me parece que está muy bien. Probablemente es el mejor cambio que ha tenido la Fórmula 1 en tiempos recientes. Incluso, vamos a decir que a pesar de ese dominio de Mercedes, consiguieron mantener a un nuevo grupo de audiencia enganchado al televisor o a las pantallas de ordenador a día de hoy, ¿no? Porque era muy fácil que con ese dominio no hubiera emoción, interés, la gente dejara de mirar la Fórmula 1, esto es muy aburrido, vamos a mirar MotoGP, por ejemplo, que ha experimentado también un gran cambio en los últimos años, a pesar de que ha habido cierto dominio también. Pero la Fórmula 1 ha logrado ampliarse, ha logrado aumentar en visibilidad, aumentar en número de público, número de espectadores, ha abierto nuevos mercados, y eso se ha conseguido, en mi opinión, con 2 puntos. Primero, el trabajo de marketing, y cuando digo marketing comunicación, tanto es la imagen que se trabaja como redes sociales, YouTube, vídeos, en general, todo lo que es la imprenta digital de la Fórmula 1 en un poco, pues, en internet, imprenta digital. Creo que eso ha sido un gran cambio. El segundo elemento es un enorme número de pilotos muy carismáticos. Tenemos la gran fortuna en años recientes de haber contado, pues, con pilotos como son Daniel Ricciardo, como son Lando Norris, quizás pilotos un poco más discretos, pero muy carismáticos también, como pueden ser George Russell, como puede ser Charles Leclerc, como puede ser Alexander Albon. Tenemos a pilotos que ya tenían su carisma de antes, como pueden ser Fernando Alonso, como puede ser Sebastián Vettel, como puede ser Lewis Hamilton. Entonces, tenemos a las grandes estrellas y a los jóvenes que han subido un poco para buscar ser las nuevas estrellas del futuro, y que les ha ayudado a aumentar mucho de popularidad. Y en ese sentido, Liberty ha acertado, porque ha dado mucho espacio para que los pilotos lo hagan. Me acuerdo que la época en que estaba Bernie Ecclestone era muy estricto el control que había sobre la marca de F1. Incluso creo recordar que en alguna ocasión algún piloto o equipo había puesto algún contenido en redes sociales que se les había acabado borrando por copyright, siendo contenido de ellos mismos, que es como muy absurdo, ¿no? Entonces, eso pasaba. Por tanto, está claro, con Liberty Media se ha mejorado muchísimo en ese sentido. También es verdad que todos teníamos muy claro que con Liberty Media, una empresa americana, muy capaz de entender por dónde hay que tirar para tener ese aumento del marketing y ese aumento de la imagen, todos teníamos muy claro que, salvo gran sorpresa, eso iba a mejorar. Era una cuestión más de cuánto van a tardar en mejorar. Yo recuerdo que el primer año era muy escéptico y dije, bueno, ya veremos, a ver, porque no tengo muy claro que van a conseguir. La Fórmula 1 es muy tradicional, va a ser muy difícil cambiarla.
Y quizás para eso sí hizo falta que entrara sangre nueva, nuevos pilotos, nuevos equipos, como Haas, por ejemplo. En fin, había que hacer un cambio, una transición generacional que no se puede hacer en un día, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo ahora mismo, al igual que Sergi Rosell, que también habéis entrevistado, estamos en esta página web llamada F.1. En esta página web trabajamos con Víctor Abad. Víctor Abad está trabajando en la FOM como uno de los editores digitales de esta empresa, ¿no? Por lo tanto, es una de las personas que se encarga de trabajar en esos vídeos, de editar esos vídeos, de publicar esos vídeos en redes sociales. Esto era impensable hace 10 años. Por lo tanto, es un ejemplo maravilloso del cambio que ha habido la Fórmula 1. Ojalá me equivoque, ¿vale? Ojalá me equivoque, pero creo que es un error lo que pasará el próximo año. Los equipos grandes con más dinero harán un coche mucho más competitivo que los equipos pequeños. Ahora estamos en un momento, este año es un año fantástico. ¿Por qué? Porque llevamos congelado el reglamento y todo el mundo ha ido creciendo y ahora estamos en una igualdad que difícilmente la veremos el próximo año. Tenemos 15 coches en un segundo y algo. Hasta los de atrás están a un segundo y medio, 2 segundos, ¿no? Esto, acuérdate que hace un par de años los de atrás estaban a 5 o 6 segundos. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que han bloqueado los coches, que poco el mismo chasis, el motor está casi, no diré capado, pero está ya a su final de evolución. Todo esto ha hecho que los de delante tengan muy poco que avanzar y los de atrás han avanzado un poquito más. Y todo se ha juntado. Y cuando se junta todo, es cuando en una carrera loca puede ganar cualquier persona, ¿no? Siempre hay los grandes, porque los que tienen más dinero tienen los mejores pilotos, y esto siempre ha sido así. La historia, el que sabe más siempre es el que le dan más, ¿no? O sea, en este sentido, esto es parte de la vida misma en sí, ¿no? Pero con lo que han hecho este año, que me ha parecido correcto para ahorrar dinero, etcétera, 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 todo se ha juntado bastante más. Sí es verdad que ahora estamos en 145 millones de presupuesto, pero esto no entra también los pilotos, los 3 mejores, el director del equipo, el director técnico, etcétera. O sea que la gente que tiene más dinero se gastará bastante más dinero, porque lo otro no cuenta. Esto por una parte. Segundo, como que la regla vería, la gente que tenía dinero ya ha estado invirtiendo muchísimo en el coche del 22. Los grandes equipos llevan ya más de un año trabajando en el coche del 22, porque tenían suficiente dinero como para poner un grupo de gente dedicado exclusivamente a esto. Y yo creo que el próximo año vamos a ver unas diferencias más grandes de las que vemos este año. En fin, en 2022, ¿qué nos puede deparar? A ver, lo que seguro que nos va a deparar, o al menos eso espero, es que, a ver, va a haber un cambio de ciclo. ¿Que puede ser Mercedes otra vez el dominador? Pues oye, mira, pues eso que nos vamos, a lo mejor que nos encontramos, ¿no? Pero normalmente cuando hay un cambio de ciclo, hay un cambio de tendencia competitiva. Y es posible que nos encontramos ese cambio de tendencia competitiva y que de repente, pues, otro equipo sea el dominador de la parrilla. Sea un Red Bull otra vez, sea un Ferrari, sea el propio Mercedes, o ojalá no haya un gran dominador y haya esa equidad en pista, esa igualdad. Asimismo, ya os digo, desde mi punto de vista, pues es un poco todavía difícil de prever lo que va a pasar en 2022. Se busca eso, esa igualdad, ese favorecer los adelantamientos, esa espectacularidad, ¿no? Yo opinaría algo similar a lo de Toto Wolff, de que la parrilla muy probablemente se va a mezclar, pero las diferencias van a ser amplias. Más allá de que creemos como fanáticos que quizás podemos ver a más equipos peleando, este tipo de cambios están sujetos a factores que incluso tienen que ver con este año, ¿no? Dependiendo del desarrollo que haga cada equipo en 2021, se pueden ver frutos en 2022 o no. Vemos a Haas que sacrifica todo un año para quizás resurgir y meterse en una buena posición el otro año, pero también vemos los equipos que están peleando por el campeonato y que tienen que dejarse recursos
de 2022 en el auto de 2021 para intentar luchar hasta el final por el título. Entonces yo creo que está sujeto a lo que también pasa este año. Para mí sería claro, o es mi perspectiva por el momento, que los tres grandes que tuvimos desde el inicio de la era híbrida y por lo menos la gran parte que fueron o son Mercedes, Red Bull y Ferrari, aunque se cayó, yo creo que va a volver a la cima y serían los tres equipos que van a luchar el otro año, sin descartar obviamente alguno que surja de, como se dice, las cenizas, como es el caso de McLaren o el mismo equipo Aston Martin, que pues tiene la nueva dirección, los nuevos dueños y también ese nuevo objetivo de convertirse en un equipo de punta. Entonces, por ese lado, es muy probable que se mantengan los grandes arriba y los equipos de media tabla en su lugar, pero hay que ver. Al fin y al cabo es una categoría que no se puede predecir del todo y sobre todo porque hay tantas cosas para discutir con las reglamentaciones de que hay quienes dicen que los autos van a ser 3 segundos más lentos, pero hay otros que dicen que van a ser más, otros que menos, se supone que van a ser más pesados, entonces también hay muchas variables que pueden influir en lo que va a ser ese resultado y con lo que nos ha mostrado en el último tramo digamos, también 2020 y en el inicio de 2021 en la categoría, no hay que fiarnos de que tal fin de semana puede ser el mejor equipo este o el otro, porque todo está sujeto a muchas cosas y yo creo que 2022 puede dar sorpresas. No sabemos si tantas como queremos, pero bueno, de momento diría que esa es la predicción. Los tres grandes arriba y ya veremos qué pasa con los demás equipos. Es lo que buscan. Es una jugada arriesgada, creo. Porque una cosa es cambiar normativas para complicar la jugada, para hacer que los equipos tengan que trabajar más y como consecuencia secundaria puede cambiar el orden. Y otra cosa es crear una normativa con el objetivo de cambiar el orden. Cambiar la normativa con el objetivo de que haya aún más igualdad. Cambiar la normativa, creo que es la primera normativa, vamos a llamar, y algunos me dirán que estoy loco, creo que es la primera normativa artificial en la Fórmula 1. Porque evidentemente antes hubo reglas concretas marcadas hacia esa dirección, ¿no? La normativa de los neumáticos de 2005 clarísimamente buscaba lo que buscaba. Ferrari dominaba con unos neumáticos Bridgestone, con unas estrategias a muchas paradas, un depósito muy pequeño, entonces tenía una manera de funcionar. Se buscó pararle los pies a Ferrari para que hubiera más igualdad. Bien. Creo que la normativa de 2022 es la primera que busca englobar todo lo que es la Fórmula 1 para convertirlo en un deporte con muchísima igualdad. ¿Va a salir? ¿No va a salir? Es un misterio. Y es un misterio porque es la primera vez que se ha intentado hacer hasta este punto, hasta este nivel. Mi sensación es que sí puede haber cambios, pero que esos cambios no van a ser una locura. No me imagino, digamos, a Williams ganando y a Mercedes fuera en la Q2 durante la mitad de temporada. No me lo imagino. No me lo imagino. Entre otras cosas porque estos equipos ya están trabajando desde hace tiempo en esta normativa nueva. Como habéis dicho, tenían que entrar la normativa en 2021, no entró, por lo tanto, ha habido un año más. Es cierto que es un año extraño, es cierto que es un año en el que los equipos han tenido que trabajar en los coches de este año, que no deja de ser una evolución de los de 2020, pero es más tiempo para trabajar. Y eso permite que, en fin, que los equipos no les ha pillado a nadie con sorpresa la normativa nueva y si han descubierto algún fallo, pueden haber corregido. ¿Significa eso que va a ganar Mercedes otra vez dominando y que Red Bull va a estar segundo y que Ferrari va a estar? Es difícil de decir. Pero sí es lógico imaginar que los equipos de siempre tienen que estar arriba y los equipos que lo están pasando peor tienen que estar abajo. Lo único que sí que puede pasar, y eso es verdad, es que con esos límites presupuestarios, sí, quizás no haya tanta diferencia, porque, digamos, personas de calidad, ingenieros de calidad, los hay en todos los equipos. Entonces, a veces la diferencia entre qué bien que va el Mercedes y qué mal que va el Williams, a veces son la cantidad de horas en el túnel de viento. Y cantidad de horas en el túnel de viento es dinero. A más dinero tienes, más horas tienes. A menos dinero tienes, menos horas tienes. Y esto es inevitable. Cuanto más dinero, siempre vas a tener más que hacer. También es cierto, Mercedes, Ferrari, Honda o Red Bull, hasta cierto punto, porque Honda no se va a quedar, y Alpine o Renault,
van a estar ajenas a ese límite presupuestario. ¿Por qué? Porque el límite de dinero es para los equipos, no para los fabricantes. De esta manera, los motores no tienen ese problema. Por lo tanto, es muy posible que sean los motores donde esté el rendimiento, donde ahí es donde haya que gastar dinero, porque ahí es donde se va a sacar la velocidad. También es verdad, si un motor Mercedes va muy bien, todos los equipos con motor Mercedes van a beneficiarse. Eso es bueno, porque no solo es un equipo, son varios. Entonces, bien, significa que un beneficio se llevan varios equipos. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta. El motor no está sujeto a este límite presupuestario. Son solo los equipos. Por tanto, habrá que ver todos estos cambios, que están muy bien en la teoría, cómo funcionan a la práctica, cómo funcionan de verdad cuando llegue el momento de decir, vale, estamos ante la nueva Fórmula 1. Eso lo descubrimos el año que viene. Antes es imposible. Creo que a corto plazo no se puede esperar nada, porque cada cambio que vos hagas en Fórmula 1, en este caso hablando de técnica, lleva mucho tiempo. Es un proceso, lleva muchísimo trabajo, y en el medio pasan cosas en los equipos, sin ir más lejos, una pandemia que tuvo que atrasar todo el plano del cambio de reglamento y demás. El tema de las carreras sprint a mí me parece que es una burla, me parece que no tiene sentido, pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Vamos a ver ahora en Silverstone la primer prueba, si es que se disputa el Gran Premio de Silverstone. Todavía estamos en pandemia y hay restricciones, y bueno, y está complicado el tema, ojalá que sí. Pero creo que a corto plazo no vamos a poder ver nada. Creo que algunos cambios podrían llegar a ser buenos. El recorte presupuestario es necesario. Hay muchos equipos que realmente, como Haas, como Williams, que no podrían estar hoy en Fórmula 1 si no tuviesen de pronto esa ayuda económica. Pero no creo que los equipos, a fin de cuentas, se equiparen y sigan, y deje de haber un dominador. Ciertamente la Fórmula 1, más allá de todo, más allá de ser un deporte, es un negocio, y en los negocios generalmente el que invierte más dinero es el que mejor resultados obtiene. Entonces, es una combinación. Creo que a corto plazo no lo vamos a saber, pero está bueno, me parece bueno por parte de Liberty Media que hagan la prueba, que hagan el intento, y bueno, y que veamos en definitiva qué es lo que pasa. Mirá, yo creo que brindarte una opinión seria de lo que se viene, valga la paradoja, sería poco serio de mi parte, porque tendría que verlo en pista. Yo, mientras no quiten la cantidad de perfiles salares que generan las turbulencias que generan e impiden los sobrepasos, creo que hagan lo que hagan, el interés o la magia que tenían no la van a recobrar. Me da la impresión de que el cambio de neumáticos puede ser interesante en cuanto al diseño y las llantas, porque van a tener que trabajar mucho para poder encontrarle el rendimiento, pero ya están girando mucho todos los equipos, y gira un equipo para darle información al resto. Esas son las cosas que yo sigo sin entender. Cuando los equipos se pasaban en las pistas propias girando 3 días seguidos buscando soluciones, y después aparecían autos que hasta la carrera anterior no andaban y hoy andaban. Hoy lo que hagan se socializa, digamos, la información, se comparte entre todos. Entonces, realmente, obviamente lo van a vender como una maravillosa reforma, la refundación de la Fórmula 1. No creo que sea tal cosa.